Así que abra su Biblia en Juan capítulo 1 y vamos a leer los primeros 18 versículos. Ese capítulo de Juan, eso es un banquete completo. Es de esas porciones de las Escrituras que uno pudiera predicar toda la vida de las enseñanzas que ese capítulo trae. El personaje central de toda la Escritura es Jesús. Todo lo predicho en el Antiguo Testamento, todo lo dicho en los Evangelios y todo lo que se dice en las epístolas tiene que ver con la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todo tiene que ver con Él, todo apunta a Él. Así que vamos a leer los primeros 18 versículos de este capítulo. Usted me va a acompañar. Y dice la palabra de Dios así: en el principio era el verbo, o el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Siempre recomendamos a los nuevos convertidos que lean el Evangelio de Juan, que se empapen de este Evangelio, porque este Evangelio es diferente a los otros tres. Y es un Evangelio que destaca el origen, el propósito y también el destino de Jesús. Cuando miramos toda la Biblia, nos damos cuenta de que Jesús viene a constituirse, por así decir, el centro o el eje de todas las cosas. Dice que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. En la segunda persona de la Trinidad es aquel que tomó la apariencia o la forma de hombre, no, en vez de decir apariencia, se hizo hombre verdaderamente como nosotros, y en la economía de Dios vino a ser el autor de eterna salvación. Siendo Dios, y aquí nos narra Juan cómo ese verbo se hizo carne, y en esa acción hizo posible que el hombre, en esa condición tan terrible que el pecado hizo, porque si conocemos un poco la historia bíblica, y yo estoy seguro que ustedes la conocen perfectamente, no podemos entender la tragedia del hombre si no es a través de Jesucristo. Él es el que da paso, porque después que el hombre peca, después que el hombre se separa de Dios por el pecado, esa miseria, esa tragedia, y le digo, cuanto más años vivo,
más cuenta me doy el enorme efecto que el pecado ha hecho en la raza humana. No habemos ni uno completo. Estamos completos en Él, en Cristo. Pero todos tenemos nuestro lado oscuro. Todos tenemos cosas. Dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, que es un libro más bien en un estilo filosófico, humanista: no hay hombre que no peque. Y ese pecado es transmitido a toda la raza. Por eso dice David: en pecado me concibe mi madre. Y nosotros hemos nacido inclinados ya a esa naturaleza. Y no hay remedio a esto. El hombre no ha podido encontrar remedio alguno, en absoluto. Se ha tratado, se ha probado, se han intentado cosas, pero nada, en absoluto nada, puede quitar el pecado del hombre. Ese poder regente, por si usted no lo entiende, el pecado puede disfrazarse de religioso, puede disfrazarse de piadoso, puede disfrazarse de todas las cosas que el mundo puede llamar buenas, pero en el fondo es egoísta, es ególatra, es rebelde a las cosas de Dios, es orgulloso y una serie de adjetivos que todos los hemos experimentado en algún u otro nivel. Y no hay remedio para esto. ¿Sabes? Que fue esa miseria humana, fue esa tragedia humana lo que abre paso para que entonces Dios pudiera manifestar atributos que Adán no hubiera conocido si no hubiera sido por causa del pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Que por causa de esa condición Dios puede manifestar su misericordia. La miseria del hombre da paso a la misericordia de Dios. El amor de Dios es manifestado. Y ya desde tiempo antiguo Dios traza un plan. Porque el diablo se apresuró mucho, se apresuró enormemente para hacer que el hombre pecase. La Biblia no dice en Génesis cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto, pero la impresión que da es que rápidamente, antes de que engendraran, antes de que tuvieran prole, se aceleró para hacer que el hombre pecara. Por lo tanto, no solamente el hombre, sino toda su descendencia quedaría manchada y separada de Dios. Allí mismo es que Dios hace entonces una promesa. Y yo me he hecho esta pregunta: ¿por qué, si el diablo se apresuró para que el hombre pecara, por qué Dios no se apresuró a mandar su hijo? Y yo veo un par de razones. Una de ellas, por ejemplo, es para que se manifestase la malicia del pecado. Porque cuando usted lee el libro de Génesis, una simple desobediencia de comer de la fruta de un arbolito que le dijeron que no coma. Y yo digo, ¿cuántas veces yo le he dicho a mi hijo o a mi hija: no hagas esto, y va y lo hace? Y yo no lo mato por eso, yo no me separo de ellos por eso, yo no lo desecho por eso. Pero es que al leer simplemente esos párrafos, ese relato, no entendemos la profundidad de la acción. Pasa el tiempo y en unas pocas generaciones Dios tiene que arrepentirse de haber creado al hombre, porque las intenciones del corazón dicen que eran malas desde la juventud. Es decir, en el momento en que el hombre crecía y tomaba un poco de conciencia personal, sus intenciones, ya no solo sus acciones, sus intenciones eran constantemente el mal. Y Dios tuvo que decir: oye, compadre, y 1000 años pecando, imagínese usted, 900 años pecando, y Dios tuvo que traer juicio a cortar los días del hombre para poder entonces darle una nueva oportunidad al ser humano, comenzar de nuevo. Y ese nuevo comienzo no alteró nada. El hombre siguió pecando, el hombre siguió en su desviación, y encontramos a lo largo de los años otra vez de que la malicia del pecado se hace manifiesta. Usted no tiene que leer noticias, usted solo tiene que mirarse al espejo para saber que el pecado es malo. ¿Por qué no vino el Mesías antes? Si es que era necesario que el hombre entendiera que no hay pomada china para resolver su problema, que el mal está por dentro, que no hay medicina alguna, que no hay un Dios, porque hay un solo Dios. Y lo que los hombres llaman dioses, que no son dioses, no tienen el poder de quitar ni uno solo de nuestros pecados. Esas cadenas no las puede romper nadie. No hay religión en el mundo que rompa la cadena del pecado y nos libre de la esclavitud.
Hay otro propósito, que es para que el hombre se diera cuenta de su incapacidad de resolver esta situación. Porque en el plan de Dios todo fue proyectado para que el hombre entendiera, y aún la ley fue dada, no para que el hombre se salve por ella, porque el fin de la ley es Cristo. El propósito, la finalidad de la ley es manifestar la pecaminosidad.